La reivindicación por dar el lugar y el reconocimiento que merecen las mujeres durante el desarrollo de la historia está cogiendo mayor peso en la última década. Una ardua labor que está obteniendo resultados, pero en la que todavía queda mucho por hacer. Desde Calamocha Noticias hemos querido recordar y poner en valor no solo a las mujeres del pasado, sino también a las del presente. Y por eso esta semana hemos invitado a la calamochina María Villalta, que ha sido reconocida desde la Universidad de Zaragoza con una mención extraordinaria a la excelencia por su trabajo de final de grado, y pasamos ya directamente, porque tenemos muchas ganas de saludar a esta calamochina. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenida a Calamocha Noticias. Muchas gracias. Lo primero de todo, enhorabuena por esa mención extraordinaria a la excelencia que yo hacía ya alusión en la introducción. Bueno, muchas gracias y sobre todo gracias por haceros eco de mi trabajo y de mi reconocimiento. Bueno, el trabajo final de grado pone en valor, como yo ya adelantaba un poco, pues a las mujeres en concreto de la década de 1975 a 1985, que es la etapa que has elegido para tu trabajo final de grado, que, si te parece, vamos a contextualizar un poco al espectador, bueno, pues en qué te has centrado y sobre todo el título del mismo. Bueno, yo me he centrado sobre todo en el papel que jugaron las mujeres en los controles de realización, tanto las realizadoras como las ayudantes de realización, entre el 75 y el 85, en la única tele que había en ese momento, que era Televisión Española. Me parecía importante rescatar un poco el trabajo de estas mujeres porque no se les ha prestado demasiada atención, y porque yo también soy mujer que trabaja en televisión y además en la cara oculta al espectador. Entonces quería poner en valor pues todo ese trabajo y recuperar todo lo que habían hecho, porque todavía están vivas muchas de ellas, se empiezan a jubilar, entonces son fuentes orales muy importantes que hay que aprovechar. Antes de meternos en harina y conocer con mayor detalle este TFG, ¿cómo recibes el reconocimiento? Porque además, bueno, pues habían pasado como unos 5 meses desde que tuviste que defender el trabajo final de grado. Yo lo defendí en septiembre, me pusieron un 10, lo celebré muy bien el 10 y ya pues como que me olvidé un poco de este trabajo. Tenía en mente publicarlo en revistas académicas, quería seguir visibilizando el papel de las mujeres, me he metido en otros proyectos y tal, pero lo tenía un poco como aparcado. Y hace 2 semanas me llegó un correo de la universidad como que me daban la mención a la excelencia. Entonces fue como, yo ya sabía que existían estas menciones, ya era la segunda carrera, había estado también de defensora universitaria, entonces sabía que estos reconocimientos existían, pero de ahí a que me lo fueran a hacer a mí, yo ya sabía que tenía un buen trabajo, pero como para una mención a la excelencia pues me sorprendió un poco. Bueno, con esa sorpresa, ¿cómo se está digeriendo? Y sobre todo, terminas por creértelo y asumirlo, que bueno, pues el trabajo que ahora nos detallarás cuánto tiempo tuviste que invertir, pues ha obtenido más resultados aparte de ese 10 académico. Sí, al final ha sido un trabajo que sé que ha sido muy gratificante, muy sacrificado, pero muy gratificante. Entonces me van llamando de diferentes teles para que les cuente la historia de mis mujeres. Mis mujeres al final ahora son como mis abuelas, nos whatsappeamos, nos felicitamos los cumpleaños. Ha sido un trabajo muy bonito de hacer y además que te queda una sensación muy chula porque te lo reconocen por ahí. ¿Cómo decides, María, centrarte en las mujeres de control, realizadoras, ayudantes de realización? Un poco, bueno, pues cómo eliges esta categoría y a lo mejor desechas otras para poder abarcar, obviamente. Yo quería hacer un trabajo que combinara un poco mis dos formaciones, la de documentación y la de periodista. Soy profundamente y convencida feminista, entonces quería que tuviera un poco ese enfoque. Y elegí a una tutora que ya había conocido en la primera carrera, que es Carmen Agustina, a la que le mando un beso enorme porque me ha ayudado muchísimo, y ella ha investigado siempre a las fotógrafas, a las mujeres fotógrafas. Podría haber continuado con las fotógrafas, pero como mujer de televisión y además de la parte de atrás, quería algo que el espectador no viera y que fuera feminista, por eso me quedé con las realizadoras y las ayudantes de realización. Y así, bote pronto, ¿cuáles son las sorpresas con las que te has encontrado a la hora de ponerte a trabajar? Pues la sorpresa, que es la que más rabia me ha dado, es que al principio me dijeron que no iba a encontrar mujeres, que únicamente había un par, Josefina Molina y Pilar Miró, y Mercè Vilaret en Barcelona, pero que no iba a encontrar muchas más, que iba a ser un trabajo que se me iba a quedar escaso. Y la sorpresa ha sido que en lugar de 3 he encontrado 54. Para no haber mujeres, he encontrado muchísimas más. ¿Por qué nadie me ha hablado del resto de mujeres? Porque no he encontrado ningún registro donde estuvieran esas mujeres. ¿Qué estábamos haciendo? O sea, entonces ha sido una sorpresa para mí, que ha sido la que más rabia me ha dado y la que me ha hecho remangarme y decir, pues a partir de ahora este trabajo no acaba aquí, sino que voy a seguir
intentando visibilizar a todas las mujeres que pueda. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer la investigación? Bueno, pues hasta esas semanas previas a tener que exponerlo ante el tribunal y presentarlo. Pues más o menos un año. Sí, más o menos un año. Quería que fuera un trabajo. Al principio empecé que quería que fuera un trabajo un poco para salir del paso, porque estaba también trabajando. Entonces, digo, bueno, había que compaginar muchas cosas, ¿no? Tenía una vorágine de vida. Entonces, bueno, vamos a hacer un trabajo fin de grado facilito para acabar la carrera. Es la segunda, no pasa nada y fiesta. Pero luego me vine arriba de una manera muy tonta. Entonces, pues de repente lo que iba a ser en 3 meses podría haber estado hecho. Dije, no, ya que me he puesto, esto se hace en condiciones. Quiero seguir investigando. Y un año. Y menos mal además que pusiste ese límite de 10 años, una década, porque si no supongo que hubiera sido la labor bastante más difícil. Pues si en un año he encontrado 54, como me planteen 20, yo no sé cuántas encuentro. Para ver solo 2 o 3 mujeres, pues aquí hubiera encontrado por todos lados, claro. Oye, ¿cómo fueron esos inicios una vez que tú nos mencionas ahora que simplemente te decían que había un par de mujeres realizadoras, que tampoco había mucho más movimiento femenino por aquella época? ¿Cómo fueron? ¿Encontraste más trabas, aparte de esta inicial, o luego ya una vez que fuiste investigando y consiguiendo algún nombre diferente, también te facilitaron la situación, pues a lo mejor otros empleados o empleadas? Hombre, la ley de protección de datos no jugaba a favor de esta investigación. Pero sí que es verdad que en cuanto encontraba a una mujer, conseguía contactar con ella, me llevaba a otra mujer, que me llevaba a otra mujer. Entonces, al final, cualquier hilo tonto que pareciera, a mí me servía para localizar a otra. Hice cosas muy raras para encontrar a mis mujeres. No solo refugiarme en los centros de documentación, en los archivos y en las convocatorias oficiales de adjudicación de plaza de Televisión Española de aquellos años, sino que tuve que combinarlas con cosas que académicamente, pues, en una biblioteca no hubiera hecho. Por ejemplo, las redes sociales en una sociedad conectada pues ayudan mucho, pero eran una generación de mujeres que no están presentes en redes sociales, pero sus hijos sí. Entonces, si sabía con quién se habían casado y sabía su apellido, los combinaba y podría encontrar el hijo. Y conseguí también entrevistar a alguna mujer gracias a estas técnicas. Ha sido también un poco labor de emparejamiento, ¿no?, para conseguir esos finales. Han sido cosas muy raras. Buscar a una mujer y no encontrar nada, de repente ver que estaba viviendo en el Colegio Roncalli de Madrid, por ejemplo, llamar al Colegio Roncalli y decirles, oye, mira, estoy buscando a Laura Díaz, que fue realizadora y que sé que vivió con vosotros, ¿sabes quién es? ¿Puedes ponerme en contacto con ellas? Sorpresa, sí, tenía el teléfono, pues mira, una que encontré. ¿Qué más? Pues a una, por ejemplo, sabía los apellidos y sabía dónde vivía. Pues la guía telefónica, Ricky a buscar, y le envié un paquete a su casa en plan de, no te asustes, soy María Villalta, estoy haciendo un trabajo sobre ti, este es mi número de teléfono, por favor, llámame. Estamos hablando de cosas diferentes y medios diferentes con los que poder comunicar. Destacabas las redes sociales, que para nosotros igual es el día a día y el pan nuestro, pero claro, para ellos el uso del correo ordinario pues al final era el medio por excelencia. ¿Cómo te encontraste en el momento de decir, bueno, pues voy a tener que tirar por la dirección postal y voy a tener que ir escribiendo esas cartas como hacían a lo mejor, pues en este caso tus padres, tus abuelos? Pues es que al final cuando todo falla te pones muy creativa para encontrar lo que quieres, porque todo fallaba en los manuales, no me las nombraban, la mayoría de compañeros no sabían cómo ponerme en contacto con ellas, aunque fuera una tontería, a mí que me dijeran el nombre y apellidos, y algún dato más. ¿Y algo más por dónde tirar? Me servía, rastreando en LinkedIn, por ejemplo, perfil por perfil, dónde habían estado en esta empresa, pues llamar a esa empresa, oye, pues no, se jubiló, ¿y sabes cómo puedo encontrarla? O sea, al final era un encaje de bolillos un poco extraño, era como una labor de CSI casi. Hoy además nos has querido también traer uno de los libros en los que, bueno, pues te ha podido servir como fuente para saber el contexto de Televisión Española, de la primera televisión que teníamos aquí en España, pero que sin duda también dejaba un poco de lado el sector femenino, ¿no? Claro, es que con estas publicaciones únicamente se nombran a 2 o 3, pero es que me costaba mucho creer que únicamente estuvieran 2 o 3 realizadoras, porque las facultades de comunicación se habían empezado a implementar. Entonces permitieron la legitimización profesional de las mujeres, que muchas de ellas entraron a hacer prácticas a Televisión Española, donde se quedaron. La transición también es un periodo más aperturista, progresista e incluso feminista. Había también una primera generación de mujeres que se incorporaron durante la dictadura, normalmente como presentadoras y periodistas, para poner la cara amable al espectador, que ya estaban en Televisión Española. Ya había una semilla de mujeres durante la dictadura que permitió luego
y se ve claro en mi trabajo cómo facilitan la entrada de otras mujeres hijas de la democracia. Entonces, con todos esos factores, yo dudaba mucho de que en publicaciones como esta únicamente me nombrara a 2 realizadoras. Este, por ejemplo, lo voy a enseñar porque ha sido uno de los que más me ha enfadado, la verdad. Este es un libro que editan en el año 75, justo donde yo empiezo a hacer el estudio, en el que hacen un repaso muy minucioso de los aspectos técnicos de la televisión. Está acercando a la sociedad un poco cómo se trabajaba por las tripas de la tele. Entonces, inciden mucho en la labor de los realizadores. Pues me nombran a una treintena de realizadores y al final aparece un listado... Todos masculinos. Todos masculinos. Y aparece un listado, mira, Televisión Española de la A a la Z. 30 realizadores y solo 2 realizadoras. En ningún momento me nombra a Maruja Callavez, a Mari Carmen Blanco, a María José Valero, a María del Carmen Yepes, a Mercè Vilaret, a Clara Romay, a Asunción Chamizo, que yo con estas mujeres he hablado, me han dicho que estaban allí, he ido a las hemerotecas de ese momento, porque había secciones de la parrilla de programas, se publicaba en la prensa, entonces aparecía el cuerpo técnico y aparecía la realizadora. Y me decían, yo he estado, y yo iba a la hemeroteca, y efectivamente estaban. Y si no, al archivo nuevo de Televisión Española, y efectivamente estaban. Pero aquí no me lo nombran. Entonces, este del año 75, que se utiliza como una fuente primaria, todos los manuales de historia posteriores de periodismo, nadie me los ha nombrado. Entonces, de esta manera se condena a las mujeres al olvido, porque hay que hacer un trabajo de ir tirando de hilos, como el que he tenido que hacer yo, para decir, oye, que aparte de 30 realizadores, aquí había 10 o 12 mujeres. Por lo menos una docena de mujeres realizadoras, ayudantes de realización, que luego ya nos meteremos a hablar de esa diferenciación de categorías laborales. Pero sí que estamos hablando un poco que era el momento de la transición, apertura ideológica y bueno, pues el papel de la mujer parece que cambiaba y podía encontrar un hueco en la sociedad. Y además Televisión Española era el momento en el que empezaba a abrir su abanico y repartía sus delegaciones, ¿no? A nivel nacional. Claro, es que con el Estatuto de Autonomía, Televisión Española tuvo que cubrir muchos territorios y hicieron también muchos centros territoriales. Y además no únicamente había un discurso político, que era el del franquismo, sino que había que hablar de muchas cosas y eso necesitaba una plantilla más amplia. Entonces tenía que salir de algún sitio y las mujeres somos el 51% de la población, en ese momento también éramos muchas, tenía que haber mujeres. Era otra de las razones por las que a mí me hacía dudar que no hubiera mujeres, porque tampoco había tanta gente formada para solo hombres. Por eso sospechaba también un poco de que me iba a encontrar más. Por eso había que investigar y desmadejar el ovillo. Hablábamos de esas categorías laborales, yo decía que lo íbamos a dejar al margen. Diferencia entre realizadora, ayudante de realización, que luego a la hora de la práctica tampoco era así la realidad. Tampoco era así porque muchas de las mujeres con las que yo entrevisté me contaban que ellas tenían la categoría profesional de ayudante de realización, pero que realmente eran realizadoras al uso, que ejercían funciones superiores que algunas veces se traducía en pluses al final del año o la palmadita en la espalda de sus compañeros. Entonces, pues realizadores había, ayudantes de realización muchas y realizadoras también. Aparte de la invisibilización por ocupar un espacio invisible al espectador, también la invisibilización por parte de la historia, la infravaloración del trabajo que realizaban. Por ejemplo, he traído esto, que lo he traído cortado porque si no la Biblioteca Nacional igual me multan y no me apetece. Esto es una publicación que salía en la revista Teleradio del año 73, en el que pone 5 ayudantes de realización femeninos trabajan en Televisión Española y me da 5 nombres. De estos 5 nombres, 3 de ellas ya eran realizadoras. Pilar Miró, Mari Carmen Blanco y Begoña Ramírez. Ya eran realizadoras y sé que eran realizadoras porque fui a la convocatoria oficial de las Cortes y allí tenían su plaza de realizadoras. Pero en el año 73 dijeron que eran ayudantes. Y luego además curioso me ha parecido cuando estaba leyendo un poco pues, las líneas principales del trabajo, que obviamente pues aún no se puede consultar de una forma más amplia y abierta, pero me ha llamado la atención que aparte de esa diferenciación entre los ayudantes, las mujeres tampoco tenían mucha presencia una vez más allá de aparecer en prensa y además de haber firmado sus propios espacios, quiero decir. Ellas sí que salían en los programas y firmaban como realizadoras, aparecían a lo mejor en la prensa de aquel mes o aquel año como mucho, pero luego hay un vacío. Hay un vacío porque nadie se ha preocupado de nombrarlas. Por ejemplo, Mari Carmen Blanco, que es una persona que todavía sigue viva y que yo entrevisté, tiene 93 años y una cabeza súper lúcida, fue de las primeras realizadoras.
Empezó en el Paseo de La Habana en el año 56 en Televisión Española y luego marchó a Barcelona en el 59 a fundar la delegación. En ese momento sale la delegación de Madrid, de cinco señores, me parece, y ella. En la foto de La Vanguardia aparecen, de ese año, aparecen todos ellos con nota a pie de página de quiénes son y qué hacen en Barcelona. Y luego, estudiando cómo surge la televisión en Barcelona, me nombran a todos ellos, menos a Mari Carmen. Hay una foto bien grande en la prensa de ese momento en el que aparece Mari Carmen. Con el nombre, además. Con el nombre, además. Una señora ahí en medio, además de ellos. ¿Por qué luego a la hora de escribir la historia de la fundación del Centro de Sant Cugat en Barcelona y los estudios de Miramar antes, nadie la nombra? Había sido eliminada totalmente. Entonces, en la prensa en ese momento sí que reconocía que estaban allí. Fue luego la historia quien no les prestó atención. Además, esto no solo ocurre en el campo audiovisual, que es obviamente el que nos compete, el que a lo mejor incluso pues más conocemos de cerca porque nos dedicamos a él, sino que también ocurre en el resto de los campos de la sociedad. Pero sin pasarnos a otros campos, y luego ya hablaremos un poco del tema sociedad, como nos encontramos ahora, por continuar y conocer un poco. Hablabas de las diferentes formas en las que pudiste contactar con algunas de las mujeres. Decías que de una podías llegar a otra. ¿Cómo respondieron ellas ante tu llamada, ante tus mensajes, teléfono, carta? Pues la primera respuesta que me llevé es ¿y yo qué he hecho? Al final también un poco parte de la invisibilización, esto por ejemplo me lo dijo mi hermana porque hablando con ella, mi hermana también es muy feminista, estuvimos hablando y dice, pues es que las mujeres al final tenemos el síndrome de la impostora todo el rato rondando, entonces la autopublicidad y el marketing nos costaba mucho. Si estas mujeres hubieran hecho como muchos de sus compañeros realizadores una biografía, o sea, una publicación, esto lo he hecho yo, esto sirve y esto es mío, a mí me hubiera facilitado un montón encontrarlas y recopilar su trabajo. Y es que al final la respuesta que siempre me llevaba es, ¿pero yo qué he hecho? Y yo, hombre, ¿tú qué has hecho? No, tú has sido de las primeras mujeres que trabajó en televisión, quiero recomponer tu... ¿Y para qué? Y yo, hombre, porque quiero poner en valor tu trabajo. Y decía, pero si no es para tanto. Y yo, que no, que tú cuéntame y ya verás cómo sí que es para tanto. Ellas solo hacían su trabajo, ¿no? Claro, ellas hacían su trabajo, entonces ya está. Bueno, hacías tu trabajo, pero es que nos abrió la puerta a muchas otras mujeres que llegamos después a televisión. Entonces, es de agradecer y a mí me parece de justicia social recontar la historia contando con estas pioneras que estaban ahí. ¿Fueron accesibles la mayoría de ellas o te encontraste con algún caso pues que bueno, eran un poco más reacias y sí que pusieron barreras para no poder formar parte? Ninguna. Todas ellas enseguida súper accesibles, se implicaron muchísimo con mi trabajo, las entrevistaba, hacían memoria de... Yo me acuerdo de una compañera que estaba conmigo en el centro territorial, que luego se fue a no sé dónde y se implicaban. Y al día siguiente me llamaban, oye, que me acuerdo que se llama no sé quién. Y ya luego la intentaba buscar. Oye, que he encontrado el teléfono de su hijo. O sea, sí, fue un trabajo súper bonito porque fue muy colaborativo. ¿Qué era lo que te comentaban ellas del día a día del trabajo en aquella época y en aquella década? Que, bueno, hablamos de la transición, pero aún años difíciles. Pues alguna de ellas, esto me parece que me lo contó Marisa Díaz, esto me lo contó ella, que decía no, Marisa Díaz no, perdón, Laura Díaz. Me dijo que, por ejemplo, le sorprendía mucho de que se prestaba mucha atención al texto y a lo que contaban, pero no a la imagen. Entonces la imagen pasaba como más desapercibida y eso estaba en manos de una mujer en muchas ocasiones de los informativos. Entonces era como que sí, el texto se tenía mucho cuidado porque era la transición, había que calmar muchos climas políticos, pero la imagen pasaba súper inadvertida. Entonces estas mujeres tuvieron mucha manga ancha para seleccionar las imágenes. ¿Qué otras curiosidades o incluso anécdotas sí que te contaron estas 54 mujeres? Que bueno, un número importante también para la historia. Sí, pues por ejemplo, muchas vivieron escenas de machismo. De machismo ya no solo en cuanto a ascenso laboral, sino también de sus propios compañeros. No voy a decir el nombre, pero es de Barcelona. Me dijo, por ejemplo, que ella le dijeron, un compañero realizador, que ella nunca sería realizadora porque llevaba falda. Por ejemplo, y esto me lo contó esa mujer. Muchas, y como esa, pues varias más, porque además es que, bueno, era la transición, pero en la transición no supuso un cambio total de mentalidad. O sea, era otro periodo político, pero la gente que estaba en la transición era también la gente que estaba durante la dictadura. Entonces, esas barreras había que romperlas y poco a poco. Entonces, el machismo siguió existiendo en Televisión Española, sigue existiendo también en los medios de comunicación. Entonces, me contaron muchas anécdotas de machistas. ¿Cómo eran las condiciones laborales con las que contaban?
todas tus mujeres? La mayoría, por no decir prácticamente casi todas, entraron con contratos muy precarios. Normalmente prácticas de verano o en el último año del grado de información de la Complutense, especialidad de rama de imagen y sonido, entraron con prácticas y a partir de las prácticas ya fueron quedándose poco a poco. Algunas incluso tuvieron que aprobar una oposición para poder competir en igualdad de condiciones con sus compañeros. Y de normal eran contratos mal pagados hasta que ya fueron escalando poco a poco. Pero aún así con diferencias en las mismas categorías con respecto a sus compañeros en masculino, ¿o sí que se equiparaban los sueldos, por ejemplo? Ya no solo con respecto a sus compañeros masculinos, sino también entre ellas mismas. Había algunas que asumían funciones de realizadora y cobraban un plus por realizar, y había otras que asumían las mismas funciones pero no cobraban un plus para realizar. Esos pluses, por ejemplo, marcaban la diferencia un poco ya no solo entre ellos, que evidentemente cobraban menos, sino también incluso entre ellas. De esta forma, la investigación, María, también te ha servido, aparte para sacar a la luz esos 54 nombres de mujeres importantes en el audiovisual, te ha servido también para hacer un pequeño mapa y una radiografía de la situación laboral del mercado audiovisual. En ese momento sí, claro, en ese momento entraba a trabajar mucha gente, pero no todos los contratos estaban bien pagados. Me ha servido un poco para decir, bueno, pues es que claro, al final no había tantas facultades de comunicación y se necesitaba un perfil muy técnico, entonces la mayoría de gente se incorporaba a trabajar. Muchas de las que se incorporaron aspiraban a dirigir cine y encontraron en la realización una manera más accesible de contar con imagen. Algunas incluso llegaron a complementar un poco su tarea como realizadoras con dirección de cine. El ejemplo más conocido es Josefina Molina, pero existe también Patricia Ferreiras, que estuvo nominada incluso en Goya. Fue realizadora en televisión española y para complementar ese sueldo también tuvo que ser directora. ¿Se cumplía un poco las hipótesis con las que partías al inicio del trabajo conforme ibas hablando con ellas y te iban contando sus experiencias, o te sorprendiste gratamente pues que no era como tú creías? Sí se cumplieron porque yo estaba empecinada en que había mujeres, entonces pues sí, había mujeres, había 54. Y el resto pues ya fue un poco ya más sorpresas porque tampoco tenía muy claro que me iba a encontrar. Pero lo principal, que era que solo había 3 mujeres allí, pues no me lo creí. Pero en relación a la situación laboral que atravesaban, ¿más o menos han cumplido esas expectativas iniciales o ha sido diferente a tu primer pensamiento? Yo al principio pensaba que me las encontraría sobre todo realizando en programas infantiles, porque en ese momento estaba Blanca Álvarez, entre el 70 y el 74 me parece, Blanca Álvarez estaba de directora de programas infantiles y Blanca Álvarez fue vital para la incorporación de las mujeres a Televisión Española, entonces yo sospechaba que la mayoría de realizadoras podrían estar donde hubiera una mujer mandando, por ejemplo. Y no, estaban en muchos espacios. Los dramáticos de Estudio 1, por ejemplo, las mujeres encontraron allí un espacio donde poder realizar cine a pequeña escala. Entonces se volcaron y se especializaron muchísimo en la realización de Estudio 1. Con lo cual también un nicho, ¿no?, que pudieron cubrir, sí, y que se salía a lo mejor de las expectativas iniciales que podemos tener todos sin conocer de primera mano, como tú en este caso, pues cuál era el papel que desempeñaban esas realizadoras, ayudantes de realización. No sé si has llegado a plantear a la población, o si te lo has llegado a plantear, hacer un testeo entre gente de la calle, bueno, pues mencionándoles varios nombres de hombre y varios nombres de mujer, para ver cuántos conocen de cada uno de los géneros. Eso lo hice con mis abuelas y con mi madre. Le dije, Chicho Ibáñez Serrador, sí. Valerio Lázaro, sí. No sé, le fui soltando muchos. Sí, todos. Y yo, mamá, ¿y la realizadora de La Bola de Cristal? No, hombre, La Bola de Cristal, sí. Y yo, ¿Matilde Fernández Jarrín? No. Y yo, ¿y de La Edad de Oro? No. Tampoco. Y yo, mamá, pues son mujeres. Y además estas estaba muy bien porque tenían entrada en Wikipedia, entonces cuando de repente te encontrabas una entrada en Wikipedia de alguna de mis realizadoras, se me abría un universo de luz y de color. Digo, bien, un poquito más. Estas, por ejemplo, sí que estaban documentadas. Por lo menos había una entrada, ¿no?, en había una base, enciclopedia. Claro. Te comentaba lo del testeo por conocer también un poco de cara a la sociedad, si crees realmente, bueno, que somos conscientes del papel que ha tenido la mujer, y en este caso si somos conocedores, porque bueno, pues Chicho Ibáñez Serrador, no solo en televisión sino también en cine, pues tiene muchos títulos a sus espaldas en cuanto a nombres de programas y películas, pero también habrá mujeres, y te habrás encontrado con mujeres
en la misma situación, pero con menos reconocimiento, María. Pues es que me pasó, en el TFG, por ejemplo, me pasó una cosa muy llamativa, que era que en una tesis doctoral, además escrita por una mujer, pero no es culpa suya, porque al final si no lo reflejan las publicaciones, pues ella qué va a hacer. Ponía y decía tal cual, a ver si lo digo bien, que Claudio Guérin era el más noble, o no me acuerdo cómo lo dijo, como el más prestigioso realizador que había dado España. Vale. Venga, prestigioso, pero ¿en base a qué? En base a premios. Este señor tenía únicamente 2 premios y Josefina Molina y Pilar Miró, tanto como realizadoras o como directoras de cine, tuvieron un montón. Sergi Saf en Barcelona se conoce, ¿vale? Pero es que tenía al lado a Amparo Solís, que aparece en mi trabajo, que juntos hicieron Planeta Imaginari. O sea, sí, había muy buenas realizadoras en ese momento, pero en ambos géneros. Mencionabas y dabas así una pequeña pincelada de esas entradas que tiene Wikipedia. Y bueno, yo creo que quien te conozca sabe perfectamente que eres una persona muy activa y muy movida, y entre las diferentes facetas que María realiza, aparte de formar parte de la plataforma feminista, que luego hablaremos un poquito de ella y de cara a ese 8 de marzo que está ya por llegar, estás también dedicándote ahora a escribir entradas en la enciclopedia libre que conocemos todos de Wikipedia, tan conocida. Cuéntanos un poco la iniciativa y de qué forma lo estás llevando a cabo. Esta iniciativa no es mía, es culpa de mi tutora de este TFG. Es que con esta mujer yo tengo una afinidad increíble, tanto en lo profesional como en lo personal. Me habló de este proyecto ya. Y es un proyecto de Wikipedia España que consiste en que una vez a la semana, o una semana sí, una semana no, de manera online o presencial, se escriben biografías de mujeres en Wikipedia, utilizando fuentes externas a la Wikipedia para referenciar todo, pero en Wikipedia, porque al final donde todo el mundo busca es Wikipedia, y Wikipedia es un espacio maravilloso porque todo el mundo puede publicar algo y todo el mundo te lo puede corregir. Y es como, bueno, pero no te puedes fiar de la Wikipedia. Bueno, y los señores que escribían la luz, de esos, sí, nadie lo ha revisado. La Wikipedia, por lo menos, si metes la pata, alguien te lo puede revisar, o si está mal puesto, te lo puedes revisar. Entonces, esa facilidad de crear conocimiento libre es una cuestión que a mí me gusta mucho y que además me sirve como plataforma para visibilizar el trabajo de las mujeres, que desde este trabajo fin de grado se ha convertido un poco en mi hobby obsesivo. Tu siguiente proyecto, ¿no? Sí. La extensión del Sí, yo voy a seguir TFG. buscando mujeres por todos los lados porque se lo merecen. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vas a dar en la línea, a lo mejor, de la investigación o incluso, bueno, pues de esas entradas en Wikipedia, María? Pues me queda, con este trabajo fin de grado de las realizadoras, me queda publicarlo en una revista académica, porque claro, para publicarlo en Wikipedia necesito tener una referencia que esté bien hecha en un trabajo. Respalde. Claro, en un trabajo fin de grado. Entonces necesito volver a hacer mi trabajo fin de grado para que me lo publique una revista científica y para que luego en Wikipedia yo pueda enlazar a esa revista científica y pueda escribir de estas 54 mujeres. Porque está muy bien que mi trabajo haya tenido un 10, que tenga la mención a la excelencia, pero el objetivo de esto es poner en valor el trabajo que hicieron mis mujeres. Hablo todo el rato de mis mujeres porque las entiendo como... Como ya forman parte de tu familia. Claro. Podemos decir. Entonces, claro, quiero poner sus entradas en Wikipedia. No acabo con las realizadoras, me quedan pendientes las camarógrafas. Quiero estudiar a Pilar Alonso, que se acaba de jubilar, a Carmen Urquía, que sé que estuvo por Navarra. No he conseguido encontrarla ninguna porque todavía no me he puesto, pero las tengo en mente todavía. Las camarógrafas, me quedan un montón de mujeres todavía que me gustaría recontar la historia con ellas. Diferentes partes del sector audiovisual, ¿no? De momento, porque de momento, hay mucho sí, trabajo por ahí. Pero bueno, podría seguir con, yo que sé, hasta con las mujeres de Calamucha, también lo he pensado alguna vez. Es que, claro, es que este tema me mola, entonces... María, ¿cómo ves a la sociedad, tanto a la sociedad calamuchina como general, a nivel de España, en cuanto a pues ese puesto que sí que hay que darle a la mujer, porque sin duda lo ha tenido a lo largo de la historia? Muy polarizada. O sea, la veo muy de extremos. La que es feminista es feminista. Afortunadamente estamos muchas. Me sorprende sobre todo, me sorprende y además gratamente. La gente joven es feminista. Ya no nos da miedo decir soy feminista. Soy feminista. Mi madre es feminista, mi abuela es feminista. Todas somos feministas. Pero todos deberíamos ser feministas. Todos deberíamos ser feministas. Pero existe una parte de la sociedad que no es feminista y que rechaza el feminismo. Yo creo que porque no lo entienden. Pero es una parte, yo creo que muy minoritaria, pero muy extremista. Entonces el discurso del odio existe. Se confunde mucho el feminismo, no se entiende como que el feminismo es la lucha y el combate por la igualdad real entre hombres y mujeres. Se tergiversa mucho. A mí que a estas alturas de la vida alguien me niegue la violencia de género, pues me hincha la vena. Me hincha la vena porque no lo entiendo. Ni entendía el machismo de antes de la invisibilización, que es otra forma de violencia, ni entiendo muchas violencias a las que estamos sometidas ahora las mujeres. Entonces creo que la sociedad avanza principalmente porque nosotras avanzamos.
pero existe una minoría que yo creo que se quedará con... ¿Crees que en esta sociedad, bueno, con esos extremos que indicabas, los que se consideran muy feministas, los que no son, ni pretenden, ni quieren luchar en esa línea, ¿crees que solo se habla de feminismo en torno a los días más destacados, como pueden ser el 8 de marzo y el 25 de noviembre? No, yo creo que el feminismo es algo que está presente en todos los días y que hablamos de ello mucha gente, y no solo en fechas señaladas. Además es que hablamos del feminismo, pero existen muchos feminismos. O sea, no podemos englobar las diferentes maneras de pensar en un mismo feminismo. Existen diferentes maneras. En mi casa estamos 3 feministas y hay muchas cosas en las que discrepamos, pero se habla de feminismo, está presente, y creo que la mayoría somos feministas. Si podemos discrepar en alguna cosica, pero somos feministas, todos. Con esa vena feminista y activista que te caracteriza, María, y formando parte también de la plataforma del Giloca, pues te tengo que preguntar por la celebración, las jornadas que va a haber, cuáles son las actividades y actos que habéis querido un poco preparar pues para la celebración y conmemoración, mejor dicho, de ese 8 de marzo. Pues bueno, aquí en Calamocha el domingo la Asociación de Mujeres de Calamocha organiza una marcha en la que participa también la plataforma feminista y el Ayuntamiento de Calamocha, una marcha. El 8 de marzo, evidentemente, concentración en la Plaza del Peirón, también harán concentración en Monreal y en Urbáguena. Hemos planteado también talleres, el 11 en Monreal sobre lenguaje inclusivo, el 12 aquí en Calamocha a las 6:30 de la tarde sobre competencia femenina y sororidad. Vamos haciendo como el lunes, este lunes 7, un taller de carteles con los chicos del instituto y con las chicas, que yo creo que es importante también incidir en los institutos, porque al final son gente que tenemos que... Son las generaciones del futuro. Claro, hay que explicarles lo que es el feminismo, aunque muchos ya lo saben, ¿eh? O sea, no vamos nosotras tampoco de salvadoras de nada, vamos a hablar con ellos de lo que les preocupa, de cómo ven ellos la sociedad, de qué les preocupa a las chicas, porque al final ellas viven un machismo que yo en su momento yo no era consciente de lo que me estaba pasando, pero ellas afortunadamente sí. Yo había muchas cosas que a su edad no sabía que eran machistas, pero me agrada decir que ellas sí que se dan cuenta. Entonces, son la generación del futuro y además son una generación feminista. ¿Y cómo son esas generaciones, esos jóvenes de aquí del Giloca, de cara a formar parte de esa plataforma feminista? Pues a mí me encantaría que me escribieran al salir de esta entrevista y me dijeran: María, queremos formar parte de la plataforma feminista del Giloca. Sería maravilloso. Bueno, pues mira, si quieres, de normal, solemos ofrecer una de las cámaras para que el entrevistado pueda mandar cualquier mensaje. Lo pensaba hacer de cara pues a esa lucha por la igualdad entre géneros. Así que si quieres, María, puedes coger ¿A cuál? La cámara. Si no me equivoco es esa de ahí, la que tienes enfrente, así que adelante. Chicos y chicas de Calamocha, soy María Villalta, estoy en la plataforma feminista del Giloca y estoy encantada de que alguno de vosotros acabe viniendo a la plataforma, me escriba, hacemos cosas muy chulas, hacemos asambleas de debate feminista, y que al final el feminismo es algo que compartimos entre todos, que tenemos que construir entre todos y todas, y que por favor venid a la plataforma porque estamos poquitas, entonces cuantos más estemos más podremos hacer y trabajemos juntos por una comarca del Giloca libre de machismos. Pues yo creo que el mensaje más claro no puede ser y más contundente, ¿sí?, y rotundo, efectivamente, María. Recordamos que estáis en redes sociales, que se pueden poner en contacto con vosotras directamente, y que encantadas de que la plataforma vaya aumentando su número de participantes y de integrantes. Y nosotros, María, te vamos a dar las gracias y nuevamente enhorabuena por esa mención especial y sobre todo por esa nota, por ese 10 académico. Que vaya muy bien el resto de la investigación. Seguiremos muy pendientes de cómo van las publicaciones en las revistas académicas, de cómo va la futura investigación de los operadores de cámara, en este caso las operadoras de cámara, y desearte que vaya muy bien en tu lucha por la igualdad y por reconocer el papel que merecen sin duda las mujeres. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, porque además es que los medios de comunicación juegan un papel muy importante, porque aparte de visibilizar el trabajo feminista, esto también me va a servir para hacer la entrada en Wikipedia, ¿sabes? Como en plan de, Calamocha Televisión ha hablado de esto, me servirá. Así que genial. Estará la entrevista y el archivo, ya lo sabes, a tu disposición. Así que, María, gracias nuevamente. Gracias.